y yo estábamos traficando. ¿Traficando drogas? Traficando droga, yo me enamoré del hermano de él, él ya era un delincuente y él se murió, a él lo mataron. A mí me llevaron presa y ahí me dijeron, bueno, usted está embarazada. Cuando uno se mete con carteles como los colombianos y con los mexicanos, está firmando contrato de muerte. Yo tengo mucho miedo que maten a Jack. Si ella se lleva a Jack, ¿qué pasa cuando la maten a ella? Estamos pidiendo que quite la bandera confederada que tiene en la puerta de nuestro negocio familiar. Si usted me prohíbe usar esta bandera, eso se convierte en comunismo, totalitarismo. Imagínese que Doctora. yo como negro, en mi propio negocio, tener esta bandera en la entrada. Doctor, está manchada con sangre esa bandera, La bandera no doctora. está manchada con sangre. Todas las banderas están manchadas de supuesto. sangre. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El filósofo y lingüista estadounidense Noam Chomsky dijo: la libertad sin oportunidades es un regalo endemoniado. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Será un regalo endemoniado la libertad sin oportunidades? Veamos cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Me siento muy frustrada porque me están tratando de castigar 2 veces por algo que yo ya pagué. Esta es la vida real. Esto no es una película. Si haces cosas malas, te pasan cosas malas. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Carolina, tú eres la demandante de este caso. Sí. Explícame quién es Juan Carlos, por qué lo demandas y qué pides para resolver esta situación. Bueno, doctora, este caso es bien emocional para mí. Este es mi cuñado, Juan Carlos. Él tiene la custodia de mi niño, mi bebito que tiene 10 meses, pero la custodia estaba supuesta a ser temporada. Y entonces ahora yo estoy aquí para pedir la custodia de vuelta de mi baby, porque yo me tengo que ir a mi país de Chile y necesito que mi baby se venga conmigo. ¿Tú eres chilena? Sí. Pero tú no suenas nada chileno. Sí, porque yo llegué aquí cuando tenía 15 años y me crié en Miami y tengo demasiados amigos cubanos y mi madrina es cubana también, entonces se me pegó el acento. El acento cubano. Ok, entonces tú has venido a recuperar la custodia de tu hijo, Sí. que tiene tu cuñado, Sí, para entonces devolverte a tu país, Chile. sí. Déjeme explicarle, doctora. A ver. Yo estaba casada con el hermano del Fabián. Ok. Él era mi marido. Él y yo estábamos traficando y lo metimos en un negocio. Traficando drogas. Traficando droga, yo me enamoré del hermano de él, él ya era un delincuente. Este es un error de mi vida que cometí. Ok. Y entonces fuimos a hacer un negocio y todo fue mal, llegó la policía y empezaron a hacer tomar tiros y él se murió, a él lo mataron. A mí me llevaron presa. ¿Lo hiciste matar? No, él era delincuente. Yo me fui presa, yo no sabía que estaba embarazada. Entonces, cuando yo estaba en la cárcel, después de 2 meses, me empecé a sentir enferma y me llevaron a la clínica y ahí me dijeron, bueno, usted está embarazada. Y yo dije, ay, Dios mío. Y entonces, imagínate, estar embarazada en la cárcel, yo sufrí mucho y no sabía qué iba a pasar o qué iba a hacer después que viniera el bebito. Entonces ahí llegó la familia y Children a hablar conmigo. El Departamento de Niños y Familia. Sí, señora. Ajá. Y llegaron y me dijeron que yo tenía 2 opciones. O el bebito se iba con ella al gobierno, o si yo tenía un familiar. Y yo no tengo familia aquí, mi familia está en Chile. Y entonces él era el único familiar que yo podía llamar.
Él era el tío y mi cuñado. Yo lo llamé a él. Él me vino a visitar a la prisión. Le expliqué el problema. Y le dije, Juan Carlos, ¿qué tú crees? Él me dice, sí, yo me llevo al baby. Yo lo crío, no te preocupes. Y hicimos un compromiso. Que él me iba a llevar el baby. Que él me venía a visitar. Que me iba a mandar fotos. Que me iba a mandar cartas. ¿Cuánto tiempo estabas enfrentando en prisión? Eso era lo malo. Estaba enfrentando, lo máximo era 15 años. Después me lo bajaron a 10. Y después, cuando yo hablé con mi abogado, él me dijo que si yo les daba una información a ellos y los ayudaba... Si cooperabas si con yo la cooperaba fiscalía. con ellos, Esa, papá. si yo cooperaba, yo salía más rápido. Y como él, como te digo, el compromiso fue que él me iba a venir a ver, pero él nunca me trajo mi niño. Nunca. Yo ahí sufriendo. ¿Tú sabes lo que es yo sufriendo? Bueno, dime, ¿cuánto tiempo terminaste cumpliendo? No, entonces solamente cumplí 1 año y medio. Acabo de salir hace un mes. Ok. Entonces yo salí Porque un mes. cantaste como canario. Sí, yo hice lo que tuve que hacer para salir, para yo ver mi entiendo. niño. Yo no tengo problema. Y entonces, por eso que me están deportando, inmigración me está deportando. Oh, de o sea que vuelta tienes- a mi país. Entonces yo necesito custodia de mi hijo para irme a mi país con mi bebito. Y ellos me lo están tratando de robar. Él se quiere quedar con mi hijo y ese Eso no no es ha el sido hijo de así, él. doctora. Él es el tío, yo soy la madre. ¿Qué firmaron? ¿Llegaron ustedes a firmar algo? ¿Ustedes dos? Sí, un acuerdo. Es un acuerdo. ¿Y yo quién le di... tiene el acuerdo? Yo tengo la custodia del niño, aquí están las evidencias. Déjame ver el acuerdo que firmaron ustedes. Pero eso era temporario. Yo entiendo perfectamente. Y si yo hubiera sido los 10 años, eso es una cosa diferente, pero a mí me dieron menos sentencia. Y yo cumplí el 1 año y medio. Bueno, y no, ahora esto que salí. tú me has dado a mí es la orden concediéndote la custodia temporaria de la criatura. Yo quiero saber lo que ustedes firmaron. ¿Dónde está? Eso fue verbal. Fue de palabra. Fue de palabra. Él vino a la prisión, me vino a visitar, yo le expliqué el problema y yo le dije. Ok. Y él me dijo sí. Y él dijo, yo me llevo al baby y yo te lo traigo, yo te vengo a visitar. Y eso fue el compromiso. Dime una cosa, ¿por qué te deportaron? ¿Tú no eres ciudadana? No, ¿Eres residente? solamente. Ajá. Y para no hacer todos los años, y porque yo les di información que no debería haber hecho, pero yo quería salir de la cárcel para ver a mi niño. Ok, dime algo, ¿cuáles eran los cargos que te habían puesto a ti? Traficante, posesión de cocaína y conspiración Para traficar, etc. para traficar y todo eso. Ok, tú estás aquí, ¿y qué vas a hacer en Chile? Hace tanto tiempo que tú no vas a Chile. Bueno, pero allá yo tengo mis padres y yo me voy a vivir Dos con viejitos, ellos. doctora. Sí, pero yo me voy a ir allá a cambiar mi vida, doctora. Ok, ese fue un error. Yo me casé con el hermano de él. Él ya era un delincuente. Yo, por enamorarme de él, me metí en ese lío. Yo no soy, esa no es mi vida. Yo no soy, esa no Por tu soy quien ambición yo lo mataron. soy. Tú sabes que No, es así. yo no me fui criada Sí, así. Carolina. Eso fue... Qué mal enamoramiento. Hay Sí. enamoramientos que no Doctora, valen la exactamente. pena. ella no es Dan dolor perita en de dulce, estómago. doctora. Ok, muy bien, ya sé cuál es tu demanda. Ahora, Juan Carlos, responde. Doctora, el niño conmigo está bien. El niño está bien cuidado, lo tenemos mi mamá, mi Pero tú esposa y sabías yo. que esto era Sí, temporario. doctora, déjeme que allá voy a llegar, me regala un momento. Doctora, ella me da la custodia del niño. Yo en ese momento, él fue una bendición en mi vida. Yo me vine huyendo de Colombia también por la situación que estaba viviendo. Yo trabajé con mi hermano mucho tiempo, llegó un momento donde yo me aparté. Él era Ella al delincuente. En ver... otras palabras, tu hermano Él tam- era narco. Él Sí, también, señora. y él Ok, también. perfecto. O sea Sí. que Él cuando también. ella me dice... Toda la Pero familia. Carolina, si él te Él conoció a vos también. la familia prepagando... entera. Él también, Era un exacto. negocio familiar. Ok, Exacto. Bueno, Carolina se conoce con mi hermano, ellos tienen su relación, la conoció como prepago. Que aclaremos Eso es pues mentira. eso. Yo no sé de dónde Tú él sacó sabes eso. que Eso es sí. una mentira. Eso es Como mentira. prostituta me estás Sí, diciendo. señora. Eso es mentira, señora. Como Yo no era prepago, la prostituta. conoció, Eso es la puso mentira. a vivir y la ambición de ella llegó un momento al extremo de quererlo matar. Eso es Cuando mentira. de hacerlo, que lo mataran. Pero ¿cómo ella va a causar que lo mate? La... Eso es una mentira. ¿Cómo el tú me vas a decir pedir, eso? el Tu hermano pedir, era el pedir que un delincuente. yate, el pedir que Tu la hermano mejor era un casa, el delincuente. pedirle las mejores cosas, hace que una persona es cometa ridículo. locuras. Y él- Ah, o sea que porque ella le pedía, él le daba y ella le causó la muerte a Eso él. pero es que los mentira, bienes eso es estaban una juntos, ridiculez. Wow, doctora. la lógica que usa la gente hoy en día, Doctora. yo no Eso sé es de una dónde la ridiculez. saca. ¿De qué Doctora. librito de lógica es esto? Doctora, ella tenía los bienes con él, ella muchas veces era la que le conseguía los contactos y ¿Cómo todo. tú sabes eso? ¿Yo los Porque conocí, Eso es Carolina, mentira. yo trabajé con... Vamos al tema.
Bueno. Esa custodia fue temporaria. Sí, doctora, le voy a explicar ya por ella qué. salió Yo de ya prisión. pagué, yo ya pagué. Ella se tiene que ir y quiere Sí, a su doctora, hijo. pero vea, Yo el ya niño está en pagué, yo peligro. ya pagué, yo ¿Por estuve qué en la está en cárcel. peligro? Ok, cállate. ¿Por qué está en peligro el niño? El niño está en peligro porque cuando ella me dio la custodia del niño y empezó a hablar, o como decimos, empezó a sapear, pues, y empieza el problema. Una mañana me hacen una llamada y me dicen, ahí vive Jack. Y yo, ¿cómo así que Jack? Y yo me dice, sí, el hijo de la soplona, de la zapa. Oye, yo tuve Dígale que hacer lo que yo tuve que hacer para salir de la Vea, cárcel para ver a mi hijo. Yo conozco ese ambiente, yo estuve en él metido, yo viví entre narcotraficantes, yo sé cómo se mueve, yo sé que el que se pone de sapo, lo matan. Vea, Bueno, se no puede ir todo. Mira el chico del cartel de los sapos, está vivo. Yo creo que ellos ven demasiado película. No, eso no Ok, es que no es ridiculez. película, Carolina, ese es no, vida eso real. es un ridículo. Tú y tu Mariposa, madre ven- creo que no, le decían. Eso es ridículo. Tú el ves autor demasiado del libro, película. etcétera, que yo lo entrevisté. O sea, que Entonces, no siempre doctora. pasa. O sea, tú me estás diciendo a mí que el niño peligra porque ella habló. Sí, y ahora doctora. hay gente que la están buscando para matarla. Sí. Pero está contigo, que también estabas metido en el negocio. Sí, doctora, pero yo soy costal aparte. De mí no saben dónde vivo, ni mi teléfono, ni nada. Yo ¿Y estoy... entonces cómo te llamaron? Bueno, ahí está. A mí me tocó irme, coger a mi mamá, coger al niño, a mi esposa y desaparecernos. Eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Por el bienestar del niño. Y robándome Yo lo mi hijo. No, Tú me yo no te robaste mi robé el hijo. niño. Yo Me lo único que robaste quería es mi el hijo. cambió bienestar de el él. niño la vida? ¿Por qué te A cambió? mí me cambió. Vea, yo era más malo que un purgante a medianoche. Ya tú sabes. Exactamente. Tú sencillo. eres delincuente, igual que tu No, hermano. ya no. Ese fue el ángel que a mí me levantó, que me volvió una persona trabajadora, honesta. Hasta mi mamá. Son mentiras. Mi mamá, cuando mi hermano lo mataron, ella sufrió un stroke. Duró 3 meses en el hospital. Eso es porque ella es mala Cuando también. ella supo que ese niño venía en camino, fue como ver a Fabián qué sé yo, sentir esa esperanza de que iba a salir adelante. Ok, perfecto. ¿Quién tiene testigos en este caso? Yo tengo testigos. Yo también. Los dos, perfecto. Hacemos un corto receso, recibimos a los testigos y a ustedes saben el resto. No se vayan. Una persona que echa para adelante a otra en ese tipo de mundo muere. Mira qué lindo está mire cómo Jack. está hermoso. Déjenme ver a Jack. A ver a Jack. Dios mío, déjame darle un hug, por favor, que yo no lo he visto nunca. Ay, Dios. Caso cerrado.